Con esta presentación empezaré por el final para que puedas decidir si este contenido te interesa. Intentaré dar respuesta a por qué continuamos con esta epidemia de enfermedades metabólicas pese a los grandes esfuerzos realizados en los últimos años para mejorar el tratamiento de estas patologías. Continuamos teniendo un gran problema y es que seguimos luchando por resolver estas alteraciones cuando ya están presentes, aun teniendo en cuenta de que ya disponemos de herramientas y estudios para poder anticiparnos antes de que éstas sucedan. Seguimos focalizándonos en la enfermedad desde un punto de vista muy generalista, sin tener en cuenta el por qué se han producido estas alteraciones y las características individuales de cada persona. Focalizar nuestra atención en la raíz del problema es probablemente el paso más importante. Intentaré explicarte por qué la mayoría de las personas que tienen infartos o tienen ictus continúan teniendo un colesterol malo dentro de esos rangos normales, pese a los esfuerzos por continuar disminuyendo esta cifra por medio de los medicamentos. También explicaré por qué la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la inflamación crónica son la base de la mayoría de las enfermedades crónicas y metabólicas de nuestros tiempos. Hola a todos, mi nombre es Carlos Hernández y el objetivo de esta breve charla es dar una visión o una perspectiva un poco más amplia acerca de ese conjunto de desórdenes que engloban al síndrome cardiometabólico. Estas condiciones que son la base de la mayoría de las enfermedades crónicas que azotan a nuestra sociedad actualmente. Y uno de los problemas principales que como médicos y como sistema estamos teniendo es que estamos actuando cuando estos desequilibrios son muy evidentes o cuando nos aparecen demasiado enfrente de nuestros ojos, ya sea por una analítica o porque te tomen la tensión arterial, porque te aparezca la glucosa alta en ayunas o simplemente porque evidentemente estés en sobrepeso. No nos estamos anticipando al desarrollo de todas estas enfermedades o condiciones y ya disponemos de ciertas medidas con las que podemos saber mucho tiempo antes la probabilidad de cualquier persona para precisamente actuar mucho tiempo antes y tener mejores resultados. Voy a intentar conectar todos esos puntos que en algunas situaciones se encuentran un poco dispersos en nuestro enfoque actual, para empezar a mirar todo desde una perspectiva un poco más holística e integrada, intentando buscar siempre y como primer paso el por qué se han producido estas alteraciones y cuál es la causa de estas alteraciones. Primero que todo, ¿qué es el síndrome metabólico y qué es el síndrome cardiometabólico? Es un conjunto de alteraciones que son bastante bien conocidas por todos nosotros, ya que son los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y neurológicas, las cuales son los principales asesinos de nuestra sociedad moderna. Y cuando tres de estos factores se encuentran o se asocian en un tiempo específico, pues le llamamos síndrome metabólico. Estos principales factores son tener obesidad central, tener los triglicéridos altos en sangre, tener ese colesterol, el llamado colesterol bueno, tenerlo por debajo de un rango normal, que se te detecte en alguna medición de la tensión arterial tenerla alta, y luego con alguna analítica se te detecte que tienes la glucosa en ayunas, la tienes por encima del rango normal. En nuestra forma actual de entender la medicina estamos muy bien preparados para entrar en acción cuando estas cosas aparecen evidentemente ante nuestros ojos, pero estamos poco preparados para identificar estas irregularidades cuando pasan por debajo de nuestro radar, y como consecuencia de ello estamos dejando que continúen su avance silencioso por debajo de la superficie en la mayoría de las personas. Estamos dejando que estas personas se queden sin conocer sus problemas, escondidos, y que probablemente se manifestarán más adelante. Y el problema es que cuando finalmente llegan a nosotros estas patologías, ya llevan muchos años erosionando lentamente cada uno de nuestros sistemas y cada uno de nuestros órganos. Afortunadamente y para la mayoría, cuando se realiza el diagnóstico aún estamos a tiempo y tenemos, como pueden ver, ese inmenso iceberg por debajo de nuestra visión normal, que si es modificado correctamente puede cambiar el transcurso de la enfermedad y en muchos casos revertirla, pero solo si miramos y atacamos la causa o la raíz del problema. Cuando algunas de estas condiciones se presentan de forma aislada, pero el resto sigue por debajo de nuestro radar y no las podemos detectar,
Estas patologías son etiquetadas por separado. Si te detectan la tensión alta, eres hipertenso; si te detectan el azúcar alta, eres prediabético o diabético; o si te detectan los triglicéridos altos, pues te catalogas como problema de los lípidos, en fin. Pero el hecho que de momento solo sea evidente algunas de estas condiciones no significa que el resto no continúe su avance silencioso por debajo de nuestro radar. El ejemplo clásico es si una persona llega a tu consulta y tiene obesidad, pero en la analítica rutinaria le encuentras que todos estos parámetros que evaluamos en la analítica se encuentran normal, pues esta persona la catalogamos simplemente como sobrepeso u obesidad. Pero este es el gran problema, porque independientemente de lo que diga esa analítica de rutina, es claro que esta persona tiene unos cambios corporales que son indicativos de resistencia a la insulina, la cual es la madre o la raíz de la mayoría de los problemas metabólicos de nuestros tiempos y de nuestra sociedad moderna. Y también es evidente que esta persona, por lo menos la de la foto, tiene una gran acumulación de tejido adiposo visceral, que ya se ha demostrado que esa acumulación de tejido adiposo visceral genera un estado de inflamación crónico de bajo grado que afecta silenciosamente a cada uno de nuestros órganos. Antes de que en una analítica de rutina se manifieste una glucosa en ayunas alta, el cual es el primer criterio precisamente para diagnosticar a las personas diabéticas o prediabéticas, antes de que esto suceda, se han ido sucediendo una serie de cambios en nuestra fisiología interna. Actualmente ya disponemos de varias formas de medirlos y adelantarnos varios años antes del desarrollo de la diabetes o la prediabetes, como la conocemos, y me refiero a la insulina, precisamente a medir la insulina en ayunas. Para los no sanitarios y los que no entiendan de lo que les estoy hablando, la insulina es posiblemente la hormona más importante que tiene nuestro organismo. Es producida por el páncreas cada vez que comes en respuesta a los niveles elevados de glucosa en sangre. Se encarga de decirle a tu célula, de tocarle la puerta a tu célula, para que pueda abrir sus compuertas y que esa glucosa pueda entrar dentro para poder ser utilizada para producir energía y ATP. Como puedes ver en la gráfica, los niveles de insulina empiezan a elevarse mucho antes de que siquiera lleguemos a encontrar la glucosa alta en cualquier analítica de rutina. Pero los problemas empiezan cuando esta insulina empieza a estar alta de forma crónica. ¿Por qué? Porque poco a poco tu célula se vuelve menos receptiva a ese llamado de la insulina. Esto es crucial entenderlo porque es un mecanismo de defensa, es la forma que utiliza tu cuerpo precisamente para protegerse de ti. Y a este estado de insulina alta la llamamos hiperinsulinemia, que cuando está combinado precisamente con esa resistencia a insulina, esa resistencia de tu célula, llamado de la insulina, se llama insulinoresistencia, es lo que genera que muchos años después encontremos en las analíticas de rutina la glucosa elevada en ayunas. El tiempo es variable de persona a persona en función de la genética y de ciertos factores ambientales. Pero en nuestro sistema actual no nos estamos anticipando al desarrollo de estas enfermedades y estamos esperando a que aparezcan todos estos desequilibrios como los conocemos para poder entrar en acción. Estamos actuando de forma reactiva hacia las enfermedades y no de forma proactiva para prevenir de que aparezcan. Y si una persona llega a nuestra consulta con la glucosa normal, pues hasta aquí llega nuestra investigación y simplemente lo que hacemos es pedirle otra analítica para el año siguiente y esperar a que estas cosas aparezcan en vez de actuar en un momento en concreto. Tener la insulina alta genera también muchos problemas en otros sistemas antes que siquiera veamos la glucosa alta en ayunas en cualquier analítica. Tener el azúcar alto es quizás el último paso al final del túnel antes de que se manifieste toda la enfermedad. ¿Y cuáles son estos problemas causados por tener la insulina alta de forma crónica durante mucho tiempo? Pues esto también es crucial entenderlo, pues resulta que una parte de tus células generan esa resistencia al llamado de la insulina en una forma de pedirle a tu cuerpo por favor de que pare de hacer lo que está haciendo, pero
eso lo hacen unas células. Por otro lado tenemos otro grupo de células que continúan recibiendo las órdenes de la insulina y cumpliendo todas las órdenes de la insulina a rajatabla. Entonces esto resulta en que lleva una innumerable predisposición, un caldo de cultivo a muchas otras enfermedades, aparte de las que están asociadas al síndrome cardiometabólico, como por poner unos ejemplos: la sarcopenia, la osteoporosis, el síndrome de Alzheimer, que cada vez más autores y cada vez más literatura científica continúa dándole vínculo precisamente a la insulina, a la resistencia a la insulina y el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Ya algunos autores la consideran como diabetes tipo 3. La apnea del sueño, síndrome de ovarios poliquísticos, la disfunción eréctil y también, ¿qué más? El hígado graso, también una alteración bastante frecuente en personas que tienen resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que quiero transmitir con este mensaje? Es que ampliemos un poco más nuestro foco al momento de pensar en la insulina resistencia. La hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina causan un amplio abanico de patologías que no estamos evaluando y que no estamos investigando a tiempo. Tenemos que pensar en los efectos de esta hiperinsulinemia en el resto de nuestro organismo antes de que se empiecen a detectar los niveles altos de glucosa en ayunas. Cuando empezamos a ver estas cosas ya llevamos muchos años de insulinoresistencia que podíamos haber actuado mucho antes. Y bueno, por otro lado también tenemos un sistema sanitario que está destinado a corregir estos factores de riesgo y verlos, cada uno de estos factores de riesgo por separados, pero desafortunadamente esto no es suficiente. Imagina que estás en un vecindario y que en ese vecindario cada fin de semana se incendia una casa. En un momento pueda llegar a ser la obesidad, otro día son los lípidos, otro día es el azúcar. Un buen analista de este problema pensaría que hay algo en ese vecindario que está produciendo que se manifiesten estas cosas, como un cortocircuito. Pero el problema es que estamos apagando, en nuestro sistema sanitario actual estamos apagando cada una de esas casas por separado y no estamos preguntándonos qué en realidad es lo que está generando estos problemas. E incluso puedes tener una persona que se esté incendiando por dentro, pero como no es evidente hasta nuestros ojos, la catalogamos como una persona normal. ¿Y qué es lo que causa esta insulinoresistencia? Pues como sanitarios, cada vez que nos enfrentamos a una persona con resistencia a la insulina o con problemas del azúcar, la gran mayoría de nosotros piensa en dos situaciones en particular: o que es genética o que esta persona ha estado comiendo durante mucho tiempo carbohidratos refinados o un alto contenido de carbohidratos en la dieta. Pero no caemos en cuenta de que existe un amplio abanico de posibilidades que generan que ese receptor, esa puerta que tiene que tocar la insulina para decirle a tu célula que se abra y que entre la glucosa y que sea utilizada como energía, ¿vale? Y que tenemos una inmensa mayoría de condiciones que generan que ese receptor no funcione de forma correcta, y lo más importante de todo es que son bastante modificables. Esta es la respuesta a por qué muchas personas desarrollan estas condiciones sin tener ningún antecedente genético y pese a tener un estilo de vida relativamente saludable y sano. Estas son las principales. Aparte de la genética y no tener un estilo de vida saludable, podemos tener la alteración de nuestra composición corporal. Cada vez más hay evidencia científica que vincula la grasa visceral como uno de los principales generadores de resistencia a la insulina, porque esta grasa visceral genera también un estado de inflamación crónica de bajo grado que hace precisamente que ese receptor no funcione de forma correcta. También tenemos las alteraciones de nuestra microbiota intestinal que predisponen a ese intestino, esa malla del intestino, a que sea un poco más permeable a ciertas partículas que no deberían ser permeables, entra a nuestro torrente sanguíneo y también produce una inflamación de bajo grado que como consecuencia, que como forma secundaria, podría generar también alteraciones en ese receptor de la insulina. También tenemos problemas con la función del principal motor que tiene nuestra célula, que son las mitocondrias, y diversas toxinas y factores ambientales que también pueden llevar al desarrollo de deficiencia en
en ese receptor. Por eso es importante verlo todo, porque en muchas situaciones hay personas que no tienen ningún antecedente genético y que llevan un estilo de vida correcto y pese a eso siguen presentando problemas con el azúcar o resistencia a la insulina. Pese a tener una glucosa en ayunas normal, actualmente ya tenemos, hay varios exámenes dentro de los exámenes de rutina que nos empiezan a dar pequeños indicios para ir viendo por dónde van los tiros y cuáles son las posibilidades de una persona para desarrollar resistencia a la insulina. Con estos simples test de los triglicéridos y el colesterol bueno, el llamado HDL, podemos ir enfocando un poco el diagnóstico de síndrome metabólico antes de que sea bastante florido. Cuando este radio entre los triglicéridos y el HDL se encuentra por encima de 3, como médicos deberíamos estar pensando ya en esta condición. Y de verdad que es sorprendente ver la cantidad de personas que ya lo tienen y nosotros lo vemos en la analítica, pero como se encuentran dentro de esos rangos que consideramos normales, pasan delante de nuestros ojos y no averiguamos más. Otro de los inconvenientes que tenemos para abordar el síndrome cardiometabólico de forma más temprana es con respecto a los sistemas actuales que tenemos para evidenciar a las personas que tienen sobrepeso o acumulación de tejido adiposo visceral. El índice de masa corporal, que es una relación entre tu talla y tu peso, es la forma más frecuente que tenemos para detectar a las personas en sobrepeso y obesidad y estratificar los grados de la obesidad. Pero el problema que tiene el índice de masa corporal es que no puede distinguir entre lo que es masa corporal y tejido adiposo, y por eso muchas personas que están metabólicamente enfermos pasan por enfrente de nuestros ojos sin que siquiera nos demos cuenta. Una gran proporción de personas con índice de masa corporal pues son metabólicamente obesas, con una gran cantidad de tejido adiposo visceral. Y como he dicho previamente, cuando tienes tejido adiposo visceral, esto predispone a que generes una inflamación de bajo grado que afecta a los receptores de la insulina. Y por otro lado también estamos catalogando a personas que tienen índices de masa corporal elevado como si fuesen obesas, pero en realidad estas personas tienen mínima acumulación de tejido adiposo visceral y subcutáneo. Esto es un llamado para que empecemos a entender el tejido adiposo como un órgano o como un sistema con sus propias directrices, sobre todo el tejido adiposo visceral, que es el que no estamos detectando. Lo mismo pasa con el tema del colesterol o el mal llamado colesterol malo, uno de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Más de la mitad de las personas, esto es un punto bastante importante, es que más de la mitad de las personas que tienen infartos al miocardio tienen un colesterol malo dentro del rango ese que consideramos normal. Pese a que estén tomando medicamentos para bajar el colesterol, los infartos continúan produciéndose con mucha más frecuencia en personas que tienen un colesterol normal. Lo que quiere decir que hay otro factor, hay algo precisamente que no estamos viendo y hay otras diferencias y otras características que no estamos teniendo en cuenta. Algunas de estas respuestas nos las da precisamente estos ensayos clínicos que se han diseñado para evaluar la eficacia de los medicamentos para bajar el colesterol, en donde se ha demostrado precisamente que la inflamación es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, incluso mucho más poderoso que el propio colesterol. Si estás inflamado de forma crónica, las cifras de colesterol dejan de ser tan importantes. Es mucho más importante no estar inflamado que tener ese colesterol malo alto. Por eso sugiero a mis colegas o a los pacientes que cada vez que te vayan a hacer una analítica de rutina, pídele a tu médico que te haga un examen de PCR. Proteína C reactiva, no es la PCR del COVID. Esto nos puede ayudar un poco a ir viendo qué personas son las que empiezan a tener un estado inflamatorio que no lo estamos midiendo. Y aquí tenemos otro problema, porque al medir el colesterol mal llamado colesterol malo en sangre, estamos directamente catalogando a las personas. Si tienes este colesterol malo elevado, pues decimos que esta persona está en riesgo de tener algún evento cardiovascular en el futuro. Y si ese colesterol está bajo dentro de un rango que catalogamos normal, pues le decimos que esa persona está bien y que no se preocupe. Pero precisamente con este ejemplo, y es lo que quiero que vean,
Estas 4 personas tienen el mismo nivel de colesterol en esa analítica rutinaria, pero el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular es increíblemente distinto en cada uno de ellos. Las LDL, para poder entenderlo de esta forma, las LDL o esas lipoproteínas son en realidad barcos que se encargan de transportar el colesterol, los triglicéridos y las vitaminas a las distintas células de tu cuerpo para que puedan ser utilizadas, ya sea para producir energía o para procesos de reparación celular. Pero la diferencia entre Jerry, que es el que está a la izquierda, y María, que está totalmente a la derecha, no es la cantidad de colesterol que nosotros estamos midiendo en esa analítica, o esa cantidad de colesterol que va metida dentro de los barcos. La diferencia es la cantidad de barcos y el tamaño de esos barcos que están circulando dentro de tu sangre, lo que se conoce como las partículas de LDL. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes resistencia a la insulina, que por diversos mecanismos que necesitaría más tiempo de explicar, pues puede hacer que ese gran barco que tiene Jerry, que tiene Jerry se convierta en esos pequeños barquitos que tiene María. Con esos pequeños barquitos son los que tienen la posibilidad de penetrar las arterias de tu corazón y empezar a producir todos estos problemas cardiovasculares. Pero por esto es crucial entenderlo, porque este es precisamente el enlace perdido que existe entre el colesterol y el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Es determinante entenderlo para poder saber cuáles son las personas que se benefician del tratamiento con los medicamentos para bajar el colesterol y no continuar poniéndolo a todo el mundo que tenga o que encontremos algún colesterol alto. Por eso animo a mis compañeros e incluso a los pacientes que pidan este estudio. En realidad es que no está incluido dentro de las analíticas normales, pero es un estudio que brinda mucha información y en realidad es el que determina qué persona es la que está en riesgo de desarrollar problemas de corazón para poder abordarlos antes, pese a que tengas el colesterol malo en rango normal. Y estas son algunas de mis sugerencias. Pedir las partículas de LDL y el tamaño del LDL. Esto tendría que ser por un estudio privado, pero vale la pena sugerirlo. El radio entre los triglicéridos y el HDL también es importantísimo para poder ir teniendo una información de cuáles son las personas que puedan desarrollar insulinoresistencia e ir adelantándonos. Pedir la glucosa en ayunas, pero también siempre pedir la insulina en ayunas para poder adelantarnos varios años al diagnóstico de la prediabetes y la diabetes. Siempre solicitar la proteína C reactiva para medir las personas que tienen inflamación crónica de bajo grado. La ApoB es una medida indirecta de la cantidad de partículas de LDL que tenemos en sangre. También es un estudio que puede ser de relevancia. Y luego también el tema de las enzimas hepáticas para ver si ese hígado está trabajando con mayor sobrecarga para producir triglicéridos y lipoproteínas. Bueno, espero que les haya gustado, espero que sirva para que progresivamente empecemos a ver todas estas alteraciones como un todo y dejar de ver estas alteraciones por separado, que esto es en realidad un problema. Y si tienen alguna duda, algún comentario, algo en lo que creas que deba matizar, pues en comentario. Hasta la próxima.